Bueno muchachos, bienvenidos sean todos. Hoy miércoles a las 1:30 de la tarde, el día 10 de julio. Aquí estamos para presentar a un invitado muy especial, a uno de los mejores narradores en la historia del deporte venezolano, trabajador actual en Televen, narrador de fútbol y apasionado, me dicen el rockero del gol. Y sí, estamos hablando del gran Carlos Domínguez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, bienvenido acá. ¿Cómo te va todo? Todo Chévere. bien, Carlos. ¿Qué tal la mañana? ¿Qué tal el día? Bien, perdón por esta facha, pero vengo del gimnasio. gimnasio y voy al gimnasio. Ahorita me acaban de decir que dejé la chaqueta, así que tengo que volver. Bueno. Pero como podrán ver, todos estos días, justamente cuando se está grabando, son días bastante complicados. Justo con el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes, viene la Copa América Femenina, aparte tenemos radio, hay que cumplir también con uno mismo, que es ir al gimnasio, no desaprovechar esas oportunidades, pero mientras haya un hueco para atender a la gente de la UCB, que es mi casa de estudios, siempre va a haber tiempo para toda mi querida gente de la UCB. Y justamente diste en el clavo, Carlos, porque aquí quiero hablar, vamos a hablar de tu carrera, vamos a hablar de tu trayectoria, pero también quiero hablar de ti, del lado humano, el que está detrás de las cámaras, detrás de la voz, que ha acompañado a las casas de los venezolanos. Primero háblame de tu niñez, Carlos. Investigué y vi sobre ti, descendiente portugués, tu padre inmigrante, año 1957, si no me equivoco, llegó tu padre aquí. ¿Cómo fue tu infancia teniendo un padre inmigrante de la clase obrera? ¿Cómo fue eso? Mira, a ver, yo puedo decir que tuve una infancia normal, sin nada de lujos. Creo que en casa teníamos lo estrictamente necesario. Eh, por ejemplo, en mi casa no se viajaba, no se tomaban vacaciones. Nunca supe si era por falta de dinero o por la poca motivación de mi papá y mi mamá, pero lo cierto es que fuimos creciendo, nunca nos faltó nada, pero también a mí me gustó comenzar a trabajar desde muy chamo. Yo a los 10, 11 años ya trabajaba en un kiosco vendiendo golosinas, periódicos y esas cosas. Ya con el tiempo pues uno fue creciendo y preocupándose más por los estudios, pero sí creo que lo que realmente es necesario que se tenga a esa edad, que es una buena educación, valores, creo que eso sí hubo bastante en la casa, mucho respeto, mucho valor al trabajo, a digamos el sacrificio por obtener las cosas que deseas. Y pues siento que crecimos con una idea de vida que hoy día comparto. Mi papá portugués, yo creo que en buena parte de muchas cosas que vivimos como jóvenes fue por la nacionalidad de mi papá. Mi papá no tiene familia en Venezuela. De hecho, el año pasado, yo tengo 45 años, 46 años, 45 años pasaron para poder conocer a mi familia en Portugal. Una vez que murió mi papá, casualmente hoy, mi papá está cumpliendo un año de muerto. Y pues siento que viví una vida normal. Ya cuando uno crece, cuando uno es grande, sí puedes decir, epa, quise hacer esto, ¿por qué no hice esto? Y no culpo a mis padres, justamente porque más bien siento que hicieron lo que tenían que hacer y lo que pudieron para poder educarnos, pero bien, estoy satisfecho con mi infancia. Y justamente hablas de tu padre y el amor por el trabajo, el amor a lo que te dieron. También más tu amor por el fútbol, por tu padre, tu amor a Marítimo, si no me equivoco, que desde muy chamo vas al estadio, y cuando que fuiste al estadio desde muy pequeño. Cuéntame, ¿cómo nace ese amor por Marítimo, de un padre portugués, ese amor por el fútbol? ¿Cómo nace eso ahí? Mira, mi papá siempre fue seguidor de los deportes, mi hermano mayor Vi que también. del Sporting, ¿no? Mi papá es del Sporting, era del Sporting de Portugal, yo todavía digo es, pensando que está al lado, pero nunca va a dejar de serlo, hincha del Sporting, leonino, como dicen. Vino a Venezuela, a mi papá le gustaba mucho ver deporte, fútbol, ciclismo, y en casa se veía mucho fútbol, fútbol italiano, fútbol español. Y yo el primer recuerdo que tengo con el fútbol y mi papá fue en el año 86, tendría yo 6, 7 años, cuando estábamos viendo la final del Mundial de México, que Alemania le ganó a Argentina. Argentina le ganó a Alemania 3-2 y fue un partidazo, recuerdo. Y estábamos todos en casa y recuerdo que ese es mi primer flash futbolístico con mi papá. Mi papá portugués era socio en algún momento del Club Deportivo Portugués, que fue el equipo
que dio nacimiento luego al Marítimo, al Club Sport Marítimo, y desde muy chamo pues me comenzó a gustar el fútbol y me acercaba mucho a lo que era nuestro, al fútbol venezolano. Incluso con 10, 11 años iba a ver al Marítimo, primero con mi papá, luego ya solo, y pues ahí creció ese amor por el fútbol venezolano, ¿no? Cuando desaparece el Marítimo, allá en el año 96 aproximadamente, pues quedamos como acéfalos de club, más no de amor por el fútbol. ¿Fue duro eso? Y sí, bastante, muchísimo, muchísimo, porque Marítimo era un equipo, un club legítimo, era de socios, estaba conformado por socios. Yo recuerdo que se decía que eran varios empresarios portugueses y cada uno se hacía cargo de un futbolista. Yo le pago su salario, yo le pago su comida, le pago su casa, y ahí no fallaba absolutamente nada porque eran tantos socios que cada uno se encargaba de uno o dos futbolistas y las cosas funcionaban bien. Si quieres, pregúntale a Chita San Vicente lo que era la Casa Club del Marítimo y te va a decir que él nunca se quiso ir de ahí. De hecho, cuando comenzó a irle bien en el Marítimo, Chita decía que le ofrecieron una casa y él le dijo, mira, yo no me quiero ir de aquí porque yo aquí soy feliz en la Casa Club. Eso era el Marítimo y así comenzó ese amor por el fútbol nuestro, el fútbol venezolano, el Marítimo, y también por la selección. Yo recuerdo que yo estaba muy pendiente siendo chamo de la Vinotinto, de lo que hacía, de nuestra selección, viajaba, me montaba en autobuses, muy joven, en la época del liceo, en la época de la universidad, como un fanático más detrás de la selección y pues eso se mantuvo con el tiempo hasta hoy. Quisiera justamente agarrar porque vi un tweet, viendo tus tweets antiguos, buscando información y demás. ¿Eres muy admirador de Chita San Vicente? Porque vi que más como jugador que como técnico. Sí, más como jugador. Bueno, como técnico hay que reconocerle todo lo que logró, lo que ha logrado, porque no se ha retirado. Chita es el técnico más ganador del fútbol venezolano. Aparte que lo conozco como persona y es una persona, es un buen ser humano y siento que pues sí hubo temas relacionados con la selección cuando estuvo al frente que pues no le fue muy bien. Siento que ni él tuvo las maneras adecuadas ni el entorno para su continuidad, pero sí lo respeto mucho y aparte le tengo un cariño y una valoración como profesional y como humano tremendo. También te mencionabas, Carlos, eres ucedista, tú eres ucedista, Sí. pero no licenciado en comunicación social, que esto es lo curioso. No soy. Estudiaste estudios internacionales. Estudiaste primero Derecho, si no me equivoco. No, primero, Derecho, pero te primero estudié ingeniería. Ok. Bueno, no pasó por cualquier cosa. Tú sabes que ingeniería es un básico de 4 semestres para luego escoger si vas por mecánica, por petróleo. Yo hice un par de semestres de ingeniería y me di cuenta que si bien no me iba mal, yo decía, epa, pero ya va, o sea, yo soy una persona más relacionada con leer, con la historia, con ese tipo de cosas, la geografía, y dejé la carrera y pues me cambié, comencé a estudiar estudios internacionales porque yo decía, yo no tenía una vocación cierta de qué era lo que yo quería estudiar. De hecho, el tema de la comunicación social para mí nunca fue prioritario porque yo no me veía trabajando en medios de comunicación jamás. A mí me gustaba muchísimo el fútbol y como le digo a los alumnos de mi curso de narración, yo soy consumidor de fútbol antes que narrador, que amante del fútbol. ¿Qué quiero decir con consumidor? Que yo veo muchas transmisiones, voy al estadio y al ser consumidor me relacioné mucho con las transmisiones, pero nunca, jamás en mi vida consideré el hecho de narrar como una alternativa de vocación. Ya eso vino después de que yo me gradué de licenciado en estudios internacionales, ya con el tiempo, incluso ejercí como internacionalista casi por 10 años. Y luego, bueno, fui compartiendo ya lo que fue la locución con el fútbol y ese tipo de cosas y se dio la oportunidad que le doy gracias a Dios enormemente de poder desvincularme completamente de lo que era la carrera relacionada con estudios internacionales, y esto no es denigrando la carrera, sino siento que no estoy en el momento adecuado para en nuestro país ejercer esa carrera y bueno, luego me decanté por la locución y hasta el sol de hoy.
por ahí me contaba alguien que cuando estudiaste Derecho no estudiabas, básicamente te la pasabas era jugando fútbol, Sí. sin asistir a clases, que... Prácticamente. No, sin asistir a clase tampoco así no. O sea, pero ¿Qué pasaba? que más tiempo fuera de... Yo estudiaba, yo comencé a hacer estudios simultáneos, con el respeto que merece la carrera de estudios internacionales, yo que venía a estudiar ingeniería, yo me acuerdo que yo decía, esto es demasiado fácil. Yo veía que raspaban a compañeras y compañeros, y yo decía, hermano, no sea usted sinvergüenza, ¿cómo te van a No. raspar si esta carrera es tan fácil? Lo mismo dicen de comunicación, ¿no? Exactamente Bueno, lo mismo yo que- comencé, yo dije, ya va, esto es muy fácil. Y aparte comencé a ver, a vincularme realmente con la carrera, y yo dije, yo como que voy a hacer otra cosa, voy a estudiar otra cosa porque esto como que no me está gustando. Y me puse a estudiar Derecho. Y yo estudiaba estudios simultáneos en la mañana, estudios internacionales y en la noche Derecho. Yo trabajaba en la tarde con mi hermano, salía, trabajaba, terminaba de trabajar, llegaba un poquito antes de que comenzaran las clases de Derecho y me ponía a jugar futbolito en la universidad. ¿Qué era lo que pasaba? En la noche en Derecho estudiaba mucha gente adulta, la mayoría gente que trabajaba, incluso gente que trabajaba en la universidad. Yo llegué a estudiar con un profesor mío de estudios internacionales, estudié Derecho. Entonces era muy cómico porque yo era el más chamo y yo entraba con short, entraba todo sudado a ver Derecho, que era pura gente adulta. Toda la gente en traje... Nada, pero lo disfruté muchísimo. No me gradué Claro. como abogado, no me gradué de Derecho porque comencé a ejercer bastante temprano como internacionalista. Incluso yo no había terminado la universidad cuando ya tenía un cargo fijo en la administración pública como internacionalista. Y sí te digo que aprendí mucho, sobre todo de las relaciones humanas, las relaciones laborales, pero lo que más me gustó es que conocí buena parte de América con mi trabajo. Viajaba mucho por Argentina, Brasil, Estados Unidos, y pude conocer bastantes ciudades del continente. Ahora sí, retomando tu carrera y cómo empezaste, leí que el que te incursionó en el medio fue Francisco de Andrade, Sí, claro. que fue el que te incursionó, que te dijo para que fueras a Z100 FM, Z100, correcto. con un programa llamado Digital Deportes. Deporte digital, sí, claro. Lo que pasa es que cuando yo comienzo a hacer, en mi búsqueda de mi objetivo de vida, que no lo encontraba por ningún lado, que era lo que yo quería hacer con mi vida. ¿Qué te lo dijo una novia, según? Sí, mi novia, recuerdo, Anet, que cumplió años ayer. Anet en ese momento era mi novia Ok. y yo la traía loca porque yo le decía, pana, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi trabajo. Entonces, cuando nos veíamos, yo salía del trabajo, me encontraba con ella, pana, me traes loco, ponte a hacer otra cosa, que no sé qué. Ve a ver para que eres bueno. Sí, yo comencé, voy a ver para que soy bueno. O sea, a mí siempre me ha gustado la música rock, muchísimo. Y yo comencé a hacer un curso de locución en la UCB, no para ser narrador de fútbol, sino porque yo quería tener un programa de radio, de música. Y por eso comencé a hacer el curso de locución. Ahí en ese curso coincido con Francisco de Andrade, que él también estaba haciendo ese curso. Francisco tenía un programa en Z100, que era una emisora que quedaba en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, él es de La Guaira, y él tenía un programa ahí. Y como veía que yo llegaba con camisas de fútbol venezolano, de Táchira, de Marítimo, de Caracas, él me decía, epa, ¿te gusta el fútbol? Y hablábamos mucho de fútbol venezolano, porque él cubría fútbol venezolano. Y me ofreció la posibilidad de, mira, ¿por qué no te vienes a la radio? Yo tengo un programa todas las noches. Y así comencé, poco a poco. Yo recuerdo que yo salía de mi oficina a las 4 de la tarde, bajaba a La Guaira, hacía el programa que era de 7 a 8 de la noche y a las 8 de la noche subía a Caracas otra vez. Eso coincidió cuando se cayó el puente hacia La Guaira, el viaducto. Yo creo que ustedes ni siquiera habían nacido cuando eso. Y a mí me tocaba bajar todos los días de mi trabajo a La Guaira cuando no había puente. Había que bajar por una trocha y eso era aproximadamente 2 horas de cola bajando y 2 horas de cola subiendo. Y yo me calaba todo eso para ir al programa, pero bueno, el resultado y todo lo que uno invirtió de tiempo, de esfuerzo, creo que valió la pena. Que justamente te lleva a Sports Plus. Sport Plus, sí. Que comienzas ahí. Y quiero hablar sobre todo sobre la Copa América 2007, que tu primer partido que narraste fue un Venezuela-Bolivia inaugural de esa Copa. El partido inaugural de esa Copa, sí. Cuéntame ese partido, cómo fue esa experiencia, cómo fue ese... Mira, fue muy loco porque
casualmente el programa Deporte Digital muere. Yo comencé en el 2005 y en el 2007 ya el programa muere y Francisco me dice, mira, yo me voy a ir para TVS. TVS en ese momento era el canal que heredaba lo que había quedado de RCTV. Y él me dice, yo voy a hacer la Copa América en TVS. Me enteré que hay un canal que están abriendo, la gente que salió de RCTV, la producción de deportes, está abriendo un canal. Y ese canal tiene... Y ese canal tiene los derechos de la Copa América. Tú deberías ir para allá porque sé que van a hacer un casting. Y yo, pana, pero si yo jamás en mi vida he narrado un partido de fútbol. No, ve. Bueno, yo fui. Fue un tema bastante cómico, sobre todo porque el día que hicieron el casting se casaba mi mejor amigo. Y yo estaba en pleno matrimonio cuando me llaman y me dicen, amigo, ¿usted va a hacer el casting? Y yo, sí. Bueno, la única persona que falta es usted y no está aquí. Y yo, pero a mí nadie me avisó, ¿qué tal? Bueno, no, le estoy avisando. Dejé todo ahí en el matrimonio en la iglesia y me fui corriendo a hacer mi casting. Cuando regresé a la recepción, todo el mundo me quería matar porque yo de paso era padrino de la boda. Y bueno, valió la pena porque quedé en el casting. Y sí, lo que te digo es verdad. Yo había comentado en radio partidos de fútbol. Narraba Francisco, yo comentaba, pero jamás había narrado un partido de fútbol. El primer partido de fútbol que yo narré ante un micrófono fue ese casting de Sport Plus. Ahí quedé y debuté en esa Copa América en Sport Plus con Francisco Blavia como comentarista. Yo era el narrador y él era el comentarista. Y bueno, y ahí comenzó todo, ¿no? Fue un estreno bastante particular porque yo me acuerdo que saco, corbata y yo estaba sudando, pero no tienes idea, yo siento que, todavía recuerdo cómo me caían los chorros por la espalda y no del calor porque era un estudio con suficiente aire acondicionado, sino por los nervios. Y bueno, me fue bien, afortunadamente. Y bueno, y desde ahí hasta el sol de hoy. Bueno, pasando por ahí, luego de muchos años en Sport Plus y mucha carrera ahí, llegas a DirecTV aquí en Venezuela. ¿Qué tal la experiencia en DirecTV? Vi que justamente tú llegaste a DirecTV Venezuela y se dio truncada una llegada a Argentina. Sí, claro. A ver, yo siento que en DirecTV he tenido parte de mis mejores experiencias profesionales, así como también mis mayores frustraciones. Y no con esto quiero someter al juicio público a quien toma las decisiones porque esa es su empresa y no es su empresa, trabaja para esa empresa y él tiene que corresponder a los intereses de la empresa, ¿no? Yo en DirecTV pues viví momentos espectaculares. El trato como talento, como narrador de fútbol fue realmente extraordinario. Pude compartir con compañeros extraordinarios, no solamente comentaristas, otros narradores, sino también gente de producción. Mi jefe, Carlos González, en ese momento también siempre me trató con mucho respeto. Pero sí recuerdo que tuvimos una oportunidad yo recuerdo que fui en el año 2013, antes del Mundial de Brasil, fuimos a la Copa Confederaciones y allá tuve la oportunidad de coincidir con quien era el presidente de DirecTV Latinoamérica y estando en el aeropuerto de Sao Paulo, ya regresándonos después de la Copa Confederaciones, él se me acerca y me dice, Carlos, ¿cómo estás tú en Venezuela en DirecTV? Yo le digo, yo estoy bien, yo estoy contratado, formo parte del staff. Y él me dice, ¿a ti te gustaría irte a trabajar con nosotros a Argentina? Y yo le dije, si usted quiere que yo cambie mi boleto de Sao Paulo para Caracas y me voy a Buenos Aires, dígame lo que yo lo hago. Allá compraré ropa, allá tengo donde quedarme. Me dijo, no, eso tengo que hablarlo con Caracas. Y bueno, habló con Caracas, no se dieron las circunstancias y al final no me pude ir, pero sí fui considerado para estar en DirecTV en Argentina. Sin embargo, siento que Dios sabe por qué hace las cosas. Hoy día estoy súper feliz por lo que hago. Narro mi fútbol, narro la Vinotinto. Siento que quizá haber estado en Argentina te daba más proyección internacional, pero no iba a ser lo que estoy haciendo
que eso no se compara con absolutamente nada. Una cosa es narrar en un monitor, en un estudio de transmisión, y otra cosa es narrar en una cabina, en un estadio, y siento que yo soy privilegiado porque la mayoría no tiene esa posibilidad de narrar in situ, y yo narro para la liga, narro para la Vinotinto in situ, y estoy súper contento con lo que estoy haciendo. Bueno, Carlos, justamente en la etapa que dijiste que viviste tus mejores momentos, vi algo muy interesante y es que fuiste elegido 3 veces, 2013 si no me equivoco, 2014 y 2015, no me acuerdo exactamente, no, 2012, 2014 y no me acuerdo qué año más, creo que fue 2016, como mejor narrador venezolano de fútbol elegido por la federación. Sí, ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo fueron esas ceremonias? ¿Cómo se llega a esos premios? Porque intenté conseguir información más allá de eso y conseguí muy poco. Pero, sí. ¿cómo fue eso? Bueno, la Federación Venezolana de Fútbol antes entregaba premios cuando eso no existía liga, no estaba consolidada la liga Fútbol como existe hoy. Los premios eran entregados por la Federación Venezolana de Fútbol: mejor jugador, mejor árbitro, mejor jefatura de prensa, mejor narrador en televisión, mejor narrador en radio, mejor comentarista en televisión. Y yo nunca supe quién votaba, ¿no? Pero lo cierto es que había una ceremonia y me daban mi premio, y sí me gané mis premios. Me parece súper significativo porque justamente anoche hablaba con Guillermo Arcay, compañero de Televen. Él es de la fuente de béisbol, y él me decía cosas muy bonitas, que a veces es muy, o sea, uno valora muchísimo que un compañero de trabajo te diga. Me mandó un mensaje de voz anoche muy bonito y me decía: eres un caballo, qué orgulloso estoy de que trabajes con nosotros, porque eres muy buen ser humano, aparte eres tremendo profesional. Y aunque tú no lo creas, los reconocimientos son valiosos, porque llega un momento donde la gente resalta más tus errores, tus equivocaciones, o con el tema de las redes sociales ahora te juzgan, te destruyen. Hay quienes quieren destruir tu carrera, y yo de verdad siento que yo no tengo ningún enemigo, y los que se han declarado enemigos míos han sido porque ellos han tomado esa decisión. En lo absoluto yo he influido para que ellos o aquel que quiera meterse conmigo lo genere. Yo soy un tipo honesto, soy un tipo muy trabajador, honesto porque todo lo que me llega a mi cuenta, lo que yo hago, es producto de mi trabajo que es narrar, que es comentar, que es hablar de fútbol, y en ningún momento me ha caído un dinero que no sé cuál es su proveniencia. Así que aquellos que les gusta decir que somos tarifados, que tenemos un bozal de arepa, vengan acá, vengan para Venezuela a trabajar, y quiero ver a ver si lo pueden hacer como ustedes les dé la gana. Aquí lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho compromiso, y para mí lo que yo más valoro es que siento que le estoy aportando muchas semillas a nuestro fútbol, y que en algún momento, cuando este fútbol sea un fútbol potencia, yo me voy a sentir satisfecho porque yo dije, yo aporté lo que yo pude dar. Después tocaremos ese tema de fútbol actual, un poco más sobre opinión, pero quiero preguntarte una cosa, Carlos. ¿Cómo haces o cómo mantienes tú ese pico, ese momento de pico, ese mejor momento? ¿Cómo haces tú para mantenerte en el tiempo, en el periodismo deportivo, como narrador? ¿Cómo haces, con tantos años de carrera, cómo haces para mantenerte? Mira, a ver, como te dije, lo primero que uno tiene que hacer es ser consumidor de fútbol en esta carrera. Consumidor es ver, aprender. Y yo, cuando prendo la televisión, no es para ver el partido, obviamente lo veo porque soy muy fanático del fútbol, pero le presto mucha atención al narrador, a lo que dice. Sintonizo radio para escuchar partidos por radio, para escuchar los partidos que dicen, no solamente de Venezuela, sino de todo el mundo. Y yo creo que mantener el pic se debe a que uno primero honra la profesión. Honrar la profesión es ser 100% profesional. Yo hoy día preparo un partido, te voy a poner La Guaira contra Rayo Zuliano. Lo preparo con la misma dedicación como te preparé ayer el Paris Saint-Germain Real Madrid. Siento que todos merecen el debido respeto, todos son profesionales, a ellos nos debemos, a los futbolistas, al entorno, al fútbol y a la gente que ve el fútbol.
yo siempre he sido de la premisa de que siempre va a haber alguien que te está viendo o te está escuchando que sabe más que tú, que tiene más conocimiento que tú, y pues el margen de error en los medios de comunicación tiene que ser cero. Hay otros espacios para uno probar, para uno ensayar, para uno equivocarse, pero en un medio de comunicación, en la radio, en la televisión, yo soy de los que opina que no hay chance de equivocarse. Yo, por ejemplo, esas oportunidades que se le dan a las personas por primera vez que me dieron a mí, lo valoro muchísimo, pero yo creo que la televisión y la radio no es para hacer casting en vivo. Tú tienes que estar muy preparado para poder saltar, sentarte, ser responsable y decir lo que vas a decir, porque eres dueño de tu palabra. Y yo, sin ser periodista, he aprendido de la comunicación que el mayor activo, el mayor capital que puede tener un periodista o un comunicador es su credibilidad. Y la credibilidad depende del trabajo que tú hagas y del esfuerzo que tú tengas para siempre estar atento y mejorar. Mira, Carlos, hemos hablado mucho de tu carrera. Hemos hablado mucho de tu carrera, mucho a nivel profesional. Quiero ir a la parte un poco más personal, vamos a ir un poquito más ligero, hasta ir un poquito más, lo más profundo, lo más... El amor por el rock. El amor por el rock. Vi que fue gran precursor de tu hermano, ¿no? Que tu hermano fue uno de que... Mis hermanos, los dos. Que te ayudó mucho a ese amor por el rock. También le estabas grabando hace un rato una pauta sobre datos curiosos sobre Black Sabbath que yo no tenía ni idea, y mira que me gusta la banda, pero no tenía ni idea. ¿Dónde nace ese amor por el rock, además de tus hermanos? Y justamente no tienes un programa de rock el día de la fecha, ¿no? Sí, en Kiss, aquí donde estamos grabando, un programa de 3 a 5 de la tarde. No es de rock, pero sí es música anglo. Hay mucho rock, hay blues, hay muchos estilos, hay lo que no es reggaetón. Lo que no es reggaetón en lo absoluto, ni salsa, ni merengue, y no es porque el reggaetón sí lo puedo menospreciar, pero no es porque menosprecie el merengue, la salsa, que son, para mí son ritmos para bailar, o sea, no para escuchar, como para uno disfrutar, porque siento que la música para mí es algo realmente es indescriptible. Yo siento que en el programa de radio yo me transporto, son prácticamente las 2 mejores horas de mi día, porque hablo de la música, que forma parte también de mi pasión, y me he dado cuenta de que soy bueno para eso también. Hoy día tenemos un programa de radio donde hay mucha gente que nos escucha, compartimos, interactuamos, y mi particularidad es que trato de atender a esa generación que hoy día está desatendida, que es como la mía, como la de la gente de 60, de 70 años, que escuchaba buena música y ya no tiene espacios donde escucharlos ahora en una radio, a menos que tengas una plataforma digital. Y hay mucha música que es muy buena, que nadie está radiando y que quedó en el olvido, están dejando en el olvido, y yo trato pues que no quede en el olvido. Sí, me gustó la música porque en la casa se escuchaba música muy buena, mi mamá era la primera. Yo siempre, ¿esto dónde va a salir? ¿Esto se puede decir cosas? Sí, no hay problema, ¿no? O sea... No voy a decir malas palabras, pero yo siempre he dicho que mi mamá era marihuanera, entonces lo que nunca me lo ha querido decir, pero mi mamá era bastante hippie. O sea, mi mamá era de Las Fresas de la Amargura, esas películas, de escuchar Joe Cocker, de escuchar Beatles, y eso se escuchó en la casa. Mis hermanos también se acercaron a esa música, yo creo que gracias a mi mamá, y yo heredé escuchar toda esa música. De hecho, todo lo que yo prefiero siempre va de los años 90 hacia atrás, es muy poco lo que hay del 2000 para acá. Y es justamente por eso, porque se escuchaba en la casa y fue el gusto que yo tuve. ¿No te gusta nada de la música actual? ¿No te gusta...? No, sí hay música buena. A veces yo trato de encontrar música buena, pero toda relacionada con el rock. Claro. Hay algunas artistas por ahí, que si Dua Lipa, que hay uno que otro tema que me gusta. Hay buenas bandas en la actualidad. Por ejemplo, yo respeto mucho The Killers, Skinny. Me gusta mucho un loco ahora que se llama Youngblood, que es brutal. Hay muchas bandas todavía que permanecen en el tiempo. Hay una banda nueva que se llama Greta Van Fleet, que es brutal, que parece Led Zeppelin. Pero sí hay cosas buenas, pero me quedo con lo antiguo.
que, como te dije, quiero rescatarlo porque creo que está quedando en el ostracismo y no me gusta que esa gente no pueda disfrutar de la música que tanto le gusta. Justamente nos mencionabas que hay un género que sí puedes menospreciar. ¿Por qué se odia el reggaetón? No, pana, porque no tiene sentido. O sea, primero, no veo un valor de producir, de construir musicalmente algo. A ver, tú escuchas Led Zeppelin, escuchas Black Sabbath, que para muchos puede ser ruido, pero hay una inversión de tiempo y conocimiento en aprender a tocar una batería, una guitarra, hay niveles de exposición, de demostración de buenos guitarristas, de buenos cantantes, donde la voz siempre fue algo importante, no importaba tu rostro, no importaba sino la voz y lo que con la voz querías decir. El reggaetón no tiene absolutamente nada de eso, es un dumb, hay una secuencia, un tipo que no tiene voz, que de paso le canta la vulgaridad y a mí me extraña y lo voy a decir con mucha responsabilidad. A mí me preocupa enormemente que a las mujeres sean a las que más les guste el reggaetón. Entonces, tú le escuchas, no, reggaetón, las mujeres cantando, Bad Bunny, y mientras el tipo se mete con ellas, dice cualquier barbaridad. A mí me preocupa, y no solamente en las actuales generaciones. Tú pones unas mujeres de mi edad, ay, yo no escucho cosas esas que tú escuchas viejas, yo estoy a la moda, pana. O sea, no solamente Bad Bunny, todo eso, el reggaetón, es música sinuosa, que para mí no irrespeta los valores y la moral, la buena costumbre. Y el rock en su momento sí, también tenía cosas extrañas, pero por lo menos había una inversión de tiempo y conocimiento y de práctica en hacer buena música, en construir música. Esto lo aborrezco, lo desecho, lo denigro. Respeto a las personas que puedan escuchar eso, al género no lo respeto. Okay. Justamente hablando de que no mencionaste mujeres, Carlos, quiero hablar sobre tu vida amorosa. Justamente eso sí está. Ahí está el tema porque he visto y vi muchas entrevistas, Carlos. Has tenido muchas parejas, por lo que he visto. Sí, bueno, muchas no. He visto que estables, no sé, como 5. Okay. De hecho, yo me casé, me divorcié. Eso te iba a preguntar, porque leí un tweet, una respuesta, no sé a quién, porque el estaba borrado, pero te colocabas como, me lo avisas para ponerlo con mi esposa. Eso te iba a preguntar, ¿estuviste casado, Carlos? Sí, yo estuve casado como 6 meses nada más. Okay. Duré casado muy poquito, porque me di cuenta realmente de que... ¿Esto qué fue? De que eso fue cuando yo tenía, ¿cuánto? No sé, eso fue en el 2010. 20 años. Así como, sí, tenía como 20, 27, por ahí. No, casi 30 años, no, creo que tenía 30 años porque yo me quedé calvo a los 30 y ya estaba calvo cuando me casé. Mira, yo siento que ahí sí he sido un total desastre y no soy ejemplo para nadie. Okay. Y no un desastre a lo interno, sino para lo que es la concepción de la sociedad de lo que debe ser la vida en pareja. Yo siento que mi prioridad siempre ha sido el trabajo. Vi que has dejado más de una cita plantada por ir a ver un partido. Eso está mal. Yo sé que no debe ser así, que uno tiene que establecer equilibrios, pero mira, en Venezuela tenemos una realidad. Una realidad es que si tú no trabajas, no comes. Y que si tú cedes espacios, va a llegar otro que puede ganarse ese espacio y te va a desplazar. Entonces, esto es sobre todo para la gente que está estudiando, quiero decirles que esto es una competencia, esto es una carrera de largo aliento, y como todas las competencias, hay desleales y leales. Uno procura siempre ir dentro de la lealtad y de honrar la profesión, pero hay otros que no lo hacen. Y hay que tener muchísimo cuidado de ello. Y por eso es que para mí siempre mi trabajo va a ser mi prioridad, es mi responsabilidad. Siento que uno de los valores que inculcó papá en nuestra familia fue, como buen portugués, trabajo y trabajo, más trabajo. Y así crecimos. Y siento que en buena medida eso ha afectado mis relaciones amorosas. Hoy día estoy bien, estoy contento,
¿Tienes pareja actualmente? Si no me Sí, equivoco. sí, ella la conocí pues a través del running, que también es algo que me gusta mucho. Las redes sociales también forman parte de eso. Y bueno, estoy muy contento, es una persona muy seria, me ayuda muchísimo. Es como el cable a tierra, ¿Has encontrado ahora sí el equilibrio entre... la persona que me ayuda. Sí, mira que he durado mucho, tengo como año y medio con ella. Y eso es muchísimo tiempo. Ok. Pero sí, sí, aparte que es una persona muy comprensiva y para esto tienes que contar con alguien que primero confíe en ti y segundo que entienda de qué va esto, ¿no? Porque esto son muchas horas de carretera, muchas horas de ausencia. Eh, Hay que decirlo, uno trabaja en entornos donde hay mujeres y pues puede existir el celo, de que la desconfianza y no todo el mundo se lo cala. Entonces, bueno, yo a Eliana ahorita pues sí le agradezco que no que se cala todo, pero que sí es una persona muy comprensiva y que más bien colabora y me ayuda a que yo pueda cumplir con lo que tengo que cumplir. Justamente, Carlos, sé que no tienes hijos, sé que no tienes hijos Y eso actualmente. forma parte de eso. O sea, siento que para tener un chamo con esta vida que yo tengo, no sería responsable, primero para mí, traer un chamo en unas condiciones en las que, por lo menos aquí en Venezuela, es difícil criar a una persona. Ustedes que están en la universidad, me imagino lo duro que la deben pasar para pagar el pasaje, para comer, para mantenerse, para pagar las copias, para pagar el libro, para cumplir, para tener el celular, para tener estos implementos. Debe ser durísimo para ustedes lograrlo. Entonces imagínate traer un chamo, yo no voy a tener el tiempo necesario como para atenderlo, entonces para mí no es prioridad. Siento que no, ya pasó el tren, tengo 46 años. Todo el mundo dice, no, pero a tu edad los hombres, no, a tu edad los hombres, hermano, cuando mi hijo tenga 20 años, yo voy a tener 66, su amiguito, mira, llegó tu abuelo, ¿qué pasó, calvo? Entonces, no, siento que ya no pasó. Y Eliana está de acuerdo con eso, que es lo bueno, ella tampoco quiere tener hijos, así que no hay rollo por lo eso. descartado totalmente. Sí, sí, está totalmente la descartado, persona. sí. Sientes que fue un capítulo de tu vida que te perdiste, que hiciste haber No, tenido- para nada, en lo absoluto, nunca. que se Y no tenía me que hacer. arrepiento. Siento que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, de verdad. Aunque bueno, la Biblia dice que el ser humano fue para procrearse, para generar vida. Yo siento que bueno, que Dios me tiene a mí para otras cosas. Entiendo. Mira, Carlos, creo que es la parte más dura de la entrevista. Ok. Obviamente, creo que es la parte más sensible de todas. Quiero hablar sobre tu papá. Como yo sabía, pero bueno, como dices tú, hasta hace un año tu papá estuvo vivo, estuvo en este mundo. El lamentable fallecimiento de tu padre. ¿Qué significó tu padre para tu vida realmente? Veo que lo has nombrado en toda la entrevista y veo que... Sí. ¿Qué significó para ti? A ver, porque primero papá era el fan número uno mío. Si había una transmisión fuera de lo que fuera, radio, televisión, papá estaba ahí escuchándome, me preguntaba a qué hora es, y nunca dejaba de escucharme, de verme en las transmisiones. Yo no voy a decir que mi papá fue un papá 100% ejemplar, excepcional. Mi papá tenía sus errores, sus problemas como cualquier ser humano, pero los últimos años, ya de la pandemia para acá, mi papá y mi mamá no se divorciaron, pero se separaron. O sea, ellos nunca dejaron de ser esposos ni de quererse, pero mi mamá dijo, mira, yo me voy a hacer mi vida en mi finca, mi cuestión. Como a mi papá no le gustaba eso, no se fue y se quedó solo. Vino la pandemia, mi papá una persona bastante adulta, pues tuve que, en medio de la crisis, me quedé sin empleo, todo, tuve que mudarme otra vez a la casa de toda mi vida y ahí pues creé una relación muy bonita porque éramos él y yo, compañeros, y vivíamos los dos solos. Hasta el último día vivimos él y yo en la misma casa, los dos solos, y se convirtió en mi compañero, en prácticamente mi hijo. Porque yo recuerdo que yo iba a una farmacia y yo llevaba que si galletas, compotas, entonces yo digo, aquí creerán que en este carrito que yo tengo hijos, y no, es mi papá, que es un consentido, porque parecía un chamito, murió con 91 años, pero se convirtió en eso, en mi compañero. Yo era para él su vida,
Entonces te estoy diciendo, yo tenía 42 años y yo salía y llegaba tarde en la noche a la casa y mi papá me estaba esperando. Y yo no te había acostado a dormir. No, porque quería saber que llegaste bien. O sea, imagínate. Y bueno, extraño muchísimo eso. Sé que vivió bastante saludable. Mi papá se fue por un infarto en el momento. Él tomaba solamente una pastilla para la tensión, pero nunca le faltó absolutamente nada cuando estuvo conmigo. Hasta el último día, mi viejo estuvo tranquilo, vivió la vida tranquilo, veía su fútbol, veía su canal portugués y siento que bueno, que cumplí como hijo. Justamente un compañero tuyo de trabajo, que después después tienes a lo mejor, me comentó que fuiste muy atento con tu papá. Justamente me comentó todo esto, que fuiste muy atento, que te admira mucho por ellos, que te admira mucho por lo dedicado que fuiste tu papá en esa época cuando estuvo en esa situación. Hoy día siento que vivo una vida más libre. Para mí mi papá no era una carga, pero sí tenía que estar pendiente de él, que nada le faltara. Eso nunca fue una incomodidad para mí. Él se fue y bueno, y ahora quedé como, bueno, ahora sí voy a caminar tranquilo solo, ¿no? No es que estaba intranquilo, sino que siempre yo dije, de hecho, cuando tú me hablabas de las relaciones, recuerdo un momento con una persona que me dijo, bueno, pero tarde o temprano nos vamos a tener que mudar los dos. Y yo le decía, el día que se muera mi papá, que yo me voy a separar de él. Y fíjate que en la naturaleza humana eso quizás no existe, que el hombre tiene que independizarse, que el hombre tiene que tener su casa con su pareja. Yo dije, mira, la que quiera estar conmigo tiene que entender que yo estoy con mi viejo. Y así hasta el último día, ¿no? Hoy día sí siento que ya puedo ser, soy más independiente en muchas cosas. Era impresionante porque mi papá muere 2 días después que yo llegué de la Copa América de Estados Unidos, que transmitimos con Televen. Y mientras yo estaba allá, yo tenía que estar pendiente de él, llamarlo, pendiente. Le decía a mi hermano, mira, yo le dejé tanta comida. Esas cosas ya no las hago. Pero siempre extraño su presencia, siempre extraño su compañía, su cuarto, saber que él estaba ahí y que no esté, pues Sí, es bastante difícil. Bueno, Carlos, justamente ya pasando este momento más personal, un poco más íntimo, cuéntame tu actualidad en Televen, cómo te sientes, cómo estás en Televen ahora actualmente, ¿crees que estás en el lugar correcto? ¿Crees que estás haciendo un trabajo fino? ¿Y qué se viene en el futuro de Carlos Domínguez? Mira, yo tengo un grave problema y lo he trabajado con los psicólogos. Lo que pasa es que yo me quedo en mitad de camino con los psicólogos y es justamente que yo no me planteo objetivos a mediano ni largo plazo. Yo prácticamente vivo el día a día y creo que no lo he hecho mal, ¿no? Viviendo el día a día así, porque no me he proyectado, mira, yo quiero alcanzar aquello. Todo se ha ido dando por mi esfuerzo, por lo que he ido logrando paso a paso. Yo estoy muy cómodo en Televen, muy contento, muy valorado, pero no solamente en Televen, también trabajo para la Liga Fútbol, yo narro para la Liga Fútbol. Igual, me siento súper valorado, súper respetado en la liga y siento que a veces yo soy muy creyente en Dios y todas las mañanas le doy gracias a Dios por esto, porque tengo la posibilidad de que nada me falte, porque puedo montarme en un carro, tener la comodidad de un aire acondicionado. Yo valoro mucho el hecho de que yo veo una persona necesitada y trato de ayudarla y le doy gracias a Dios porque digo, gracias Dios porque yo me puedo comer este plato de comida, porque puedo tener este carro, porque puedo pagar esto, porque puedo darme un gusto aquí, porque no me falta absolutamente nada. Siento que eso lo valoro día a día y ese valor va también de la mano con el respeto que le tengo a lo que yo he hecho. Siento que yo, me permiten la expresión, me he partido el culo para poder tener lo que tengo, para poder llegar acá, y eso es sacrificio, tiempo, relaciones. Como te digo, nunca me he llevado a nadie por delante, pero siento que todo esto obedece a lo que he hecho y espero mantenerme. Como les dije, yo no pido vacaciones,
jamás, no pido vacaciones. Yo siempre le digo a mis parejas, lo que sea, mis vacaciones son los últimos días de diciembre que no hay fútbol, ahí es que aprovecho, como no hay fútbol, no tengo pauta, ahí me voy para España, me voy a donde mi hermano, fui a conocer a mi familia en Portugal, hago lo que tengo que hacer. ¿Y qué fuiste con tu cuñada? Si no me equivoco, a conocer a tu cuñada, ¿no? Sí, no, mi cuñada vivía aquí. Okay. Mi cuñada vivía aquí. Lo digo por un tweet justamente que leí ahí buscando que conociste a tu hermano, a tu cuñada, perdón. Sí. No, mi cuñada es española. Okay. Ella, bueno, se conoció con mi hermano aquí. Cuando llegó la crisis en Venezuela, ellos decidieron irse para España. Y ellos son ciudadanos españoles, todos. Y siempre yo trato todos los años de ir a ver a mi hermano mayor, lo quiero muchísimo. Ellos viven en España y yo trato, con el favor de Dios, mientras Dios me lo permita, todos los años de pasar mi cumpleaños y recibir el año con ellos. Ahora que no está mi papá, mucho más todavía. Y bueno, y en eso andamos. O sea, yo no tomo vacaciones justamente porque siento que es lo que yo les digo. A veces puede ser obsesión o lo que sea, pero Claro. hermano, si usted cede un espacio y ese espacio lo agarra a alguien que puede ser, incluso quizás no sea más talentoso que tú, pero tuvo un golpe de talento y de suerte y te quita ese espacio, entonces no hay que ceder. Claro. Mira, Carlos, quiero llegar a tu parte favorita. Vamos a hablar de fútbol. Ahora sí, Okay. vamos a hablar de puro fútbol actual, de fútbol histórico y demás. Justamente comentas que eres parte de la Liga Fútbol, Sí. que trabajas con la Liga Fútbol. ¿Cuál es tu opinión del fútbol venezolano? ¿Crees que el fútbol venezolano sí ha tenido una evolución? ¿Crees que hemos involucionado tal vez? ¿Cómo crees que está la actual federación? ¿Cómo crees que está? Yo creo que hay dos cosas diferentes, ¿no? El fútbol venezolano como selección y como clubes. Yo hablo de fútbol. Eh, Yo hablo como fútbol, sí. Como selección, o sea, hemos crecido una barbaridad institucionalmente, deportivamente, en todos los aspectos, eso es innegable. Como Liga Fútbol también hemos crecido. Te lo digo yo que yo veo fútbol venezolano desde el año 91, desde el año 90, y uno va viendo cómo van creciendo las cosas. Sin embargo, no ha sido suficiente ese crecimiento porque el resto del continente crece a otro paso. Hoy día tenemos una realidad económica de país, es la realidad que tenemos, y no podemos tener clubes bollantes económicamente. Y yo creo que la diferencia parte justo no de la preparación del atleta, sino de la inversión. Hay equipos que están haciendo un esfuerzo tremendo, eso antes tú no lo veías. En los años 90 encontrar un equipo que tuviera una cancha, que tuviera una masa social, eso prácticamente no existía. Hoy día existe, pero falta muchísimo, y sí reconozco el esfuerzo que hace mucha gente que pone plata de su bolsillo para que este fútbol exista, porque no estamos en un nivel donde, no, que si crecimos, no, ahorita estamos en un nivel de supervivencia, y siento que hay mucha gente que tiene mucho mérito en aportar dinero. Mucha gente dice, se pelea, no, pero que quién es el dueño de aquel, quién es el dueño de esto. Ese dueño pudiera agarrar esa plata y comprarse carros y tener a su familia viviendo bien. No, esa gente ha preferido invertir en el fútbol, generar espacios de trabajo, empleo, promover que haya futbolistas de nuestro país, y lo respeto. Entonces, yo lo que sí quisiera es que el fútbol venezolano no dependiera de que haya alguien con dinero y que se aburrió y se olvidó de ese equipo. Creo que es el punto al que debemos llegar, y que si llegamos a un momento en el que eso se alcance, de ahí en adelante va a venir el verdadero crecimiento. Y de la selección, justamente, que decías que la selección sí es un crecimiento exponencial, y estoy totalmente de acuerdo. La selección, sobre todo a nivel de generar futbolistas, creo, de mayor talento. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves a Venezuela actualmente? El trabajo del Bocho Batista, ir al Mundial, el gran sueño que tenemos todos. ¿Cómo ves la Mira, actualidad? yo te digo la realidad, y es que yo siento que con la generación de futbolistas que tenemos, deberíamos estar un poquito más en mejores condiciones. Es verdad, nunca le hemos ganado a nadie, no tenemos una Copa América, no tenemos una clasificación mundialista, pero sí siento que pudiéramos tener algo mejor. La evolución, el crecimiento es innegable, pero siento que podríamos estar en la actualidad, por lo menos en un mejor momento en la tabla de posiciones, no tendríamos que estar sufriendo tanto. Yo creo que tenemos una selección para ir directo al Mundial y no para pasar por repechaje. Y ya pues ahí te explico más o menos cuál es mi visión en la actualidad. Batista es un tipo muy serio,
Admiro mucho de Batista que en el momento que se gana, en el momento que se triunfa, él no hace alarde de eso. En el momento en que la situación es bastante crítica, él trata de llevar a la calma, de buscar la calma, y eso lo valoro muchísimo. Aparte que es un tipo que obviamente tiene conocimiento, que está invirtiendo también su conocimiento en nuestro fútbol, y esperemos que las cosas le salgan bien. Yo siempre quiero que el que esté, pues que le salgan bien las cosas, y aspiro a que podamos ir al Mundial. Bueno, Carlos, ha sido Un total gusto, placer, un placer. hacer la entrevista. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Así que nada, el gran Carlos Domínguez, el rockero del gol, aquí lo tienen. Listo. Gabriel. Se murió. Porque ¿Quieres cerrar? Tengo que hacer la puntuación.